Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Las repercusiones con respecto a la crisis en Venezuela ha generado reacciones internacionales, pero la reacción internacional hasta ahora, más firme, más contundente y más polémica, ha sido la generada por las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien afirmó que no descarta una opción militar en Venezuela. Sí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo en un encuentro con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, H.R. McMaster, y la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, que plantea y no descarta la posibilidad de una opción militar en Venezuela debido a la crisis política y económica que atraviesa el país en la actualidad. Cito textualmente lo que dijo Donald Trump: tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario. Esto lo dijo el mandatario estadounidense desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, donde se encuentra de vacaciones de trabajo, según informó la agencia de noticias EFE. Cito: no voy a descartar una opción militar. Una opción militar es algo que, ciertamente, podemos perseguir, subrayó el presidente estadounidense ante los ojos de los periodistas, Tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que están muy lejos, y Venezuela no está muy lejos. La gente está sufriendo y están muriendo, lo agregó el mandatario. Preguntado e interrogado por los periodistas allí presentes por si sería una operación liderada por Estados Unidos esta posible opción militar y si su gobierno busca un cambio de régimen en Venezuela, Trump respondió lo siguiente: no vamos a comentar sobre eso. Trump realizó estas declaraciones tras un encuentro con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, y también la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. Estas declaraciones sin duda alguna han generado repercusión, han generado rechazo. El primero vino por parte del gobierno venezolano, que asegura que estas declaraciones de Trump buscan generar una desestabilización en América Latina y llevarla a un conflicto armado. Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que si esto llegase a ocurrir, Venezuela respondería con las armas y el ejército venezolano también respondería con las armas, hasta el punto de llegar a tomar la Casa Blanca con los fusiles venezolanos. Esto lo aseguró el hijo del presidente Nicolás Maduro, quien lleva su mismo nombre. Ahora, hay que tener en cuenta que también el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó estas declaraciones de Donald Trump. Y el mismo Donald Trump, en la vocería de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, rechazó también la solicitud de una llamada telefónica para entablar una conversación por parte del presidente Nicolás Maduro con respecto a un restablecimiento en términos de igualdad de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, según lo exclamó el presidente venezolano en el parlamento de ese país, en esa Asamblea Nacional ahora constituyente que tomó el Parlamento venezolano, donde sesiona la mayoría opositora de la ya disuelta de facto por el Tribunal Supremo de Justicia Asamblea Nacional originalmente. Y estas declaraciones sin duda alguna podrían fortalecer al presidente Nicolás Maduro. Esto es lo que opina Michael Shifter, quien es un influyente analista de las relaciones hemisféricas y también presidente del Centro Diálogo Interamericano. No puedo imaginar ningún gobierno en América Latina, sea de derecha o de izquierda, que esté de acuerdo con esa idea. Este analista considera que la advertencia del presidente de Estados Unidos sobre una posible acción militar en Venezuela puede servir más bien para fortalecer al mandatario de ese país. Y creo que lamentablemente podría crear una brecha aún mayor entre Estados Unidos y la región en un momento crítico de la crisis venezolana, lo indicó Shifter, presidente del Centro de Análisis Diálogo Interamericano con sede en Washington, capital de Estados Unidos. En una entrevista con la cadena de noticias BBC Mundo, Michael Shifter aseguró que de alguna manera esto puede servir como un regalo para Maduro. Puede movilizar su base y apoyar su tesis de siempre, que el imperio está pensando en invadir y controlar Venezuela. Según este analista, lo que ha declarado Donald Trump puede retóricamente
ser aprovechado discursivamente por el gobierno venezolano y por el presidente Nicolás Maduro para tratar de justificar esa continua retórica de que Venezuela está siendo asediada y que Estados Unidos representa una amenaza de invasión inminente, según el gobierno venezolano, en Venezuela. Por lo tanto, al justificar ese discurso, el gobierno venezolano busca tener una especie de legitimidad basada en su discurso, apoyado por la masa que aún lo respalda, que es un 17% de la población que apoya la gestión de Nicolás Maduro, y solo un 10% se considera chavista, según cifras de la encuestadora Data Analysis. Pero, de alguna manera, como la advertencia, como esta, de alguna manera, esta declaración tan polémica, ¿cómo lo toma? ¿Cómo lo toma de alguna manera el mundo con respecto a esta posible acción militar en Venezuela? El rechazo ha sido contundente. El Mercosur se ha pronunciado y rechaza esta injerencia basada en una acción militar. Y también, de alguna manera, aunque la Casa Blanca ya había dicho que todas las opciones están sobre la mesa, mencionar una opción militar como algo que está considerando Trump es sumamente preocupante, peligroso, lo asegura Michael Shifter. En las palabras y a juicio de este analista, de alguna manera no cree que Estados Unidos vaya a usar la fuerza en Venezuela. Venezuela está en una crisis, una tragedia, como sabemos, pero no es una amenaza. Estados Unidos de ninguna manera, no es una amenaza de Estados Unidos, hay poca justificación. De alguna manera, esta política exterior busca ser justificada por parte de Donald Trump para tratar de afianzar su política exterior y aplicar la política de la doctrina Monroe, y de esa manera tratar de justificar la expansión estadounidense. El gobierno venezolano refuerza su retórica con esto, pero puede esto generar una brecha divisionista absolutamente en el seno de la comunidad internacional que tiene su conglomerado en la Organización de Estados Americanos, y que podría generar incluso rechazo desde la misma OEA hacia Estados Unidos, que es quien domina diplomáticamente la propia Organización de Estados Americanos. Esto puede hacer que países que colindan y que simpatizan con Estados Unidos de alguna manera critiquen ese pronunciamiento y esta postura, hasta el punto de que no tenga respaldo alguno Donald Trump sobre esta posibilidad. No es una medida que va a tomar, pero al considerarlo y al mencionarlo como una posibilidad, Donald Trump ha generado una onda expansiva, propagandística, que enciende las alarmas a nivel mundial, pero que también justifica a un gobierno que se ha valido de la retórica y del discurso apocalíptico de alguna manera, para tratar de justificar su constante militarización y estado policial y militar en el que se ha convertido el gobierno de Nicolás Maduro, según lo afirman analistas. Recordando que la última invasión de Estados Unidos en el continente americano, específicamente en Centroamérica, fue en Panamá, en 1989, hace 28 años de una intervención militar. La retórica de una intervención militar en 2017 viene totalmente de otra época que ya se terminó. La región no imaginaba eso, y ahora Trump lo ha puesto sobre la agenda otra vez como una posibilidad. Esto, según Michael Shifter, quien asegura que este tipo de retórica de que estamos estudiando una opción militar ya no tiene lugar en 2017, ya no tiene lugar en el siglo XXI. Por lo tanto, según Michael Shifter, esta posibilidad de intervención militar en Venezuela crea de alguna manera una especie de vacío de poder en el que hay constantes posibilidades y hay constantes y múltiples escenarios frente a los cuales el gobierno venezolano puede tener un amplio margen de acción, y ese margen de acción puede ser radicalizar su retórica para continuar con el afianzamiento de su estado militar y policial hasta el punto de seguir volviéndose más totalitario al interno del país. Y retóricamente esto genera repercusión en Venezuela y afecta a los venezolanos por una simple declaración de una potencia mundial como lo es Estados Unidos. Aún así, las opciones o escenarios que están dispuestos en la mesa para Estados Unidos, más allá de una opción militar, pueden centrarse de alguna manera en tratar de forzar
una intervención diplomática que sería totalmente rechazada por el gobierno venezolano, pero que de alguna manera trate de generar la suficiente presión sin ni siquiera entrar a Venezuela como para que el régimen de Nicolás Maduro ceda en alguna posición, según lo afirman analistas y basado en las palabras de este analista presidente del Centro de Análisis Diálogo Interamericano, Michael Shifter. Es así pues que esta situación denota una ruptura diplomática en relaciones que de alguna manera se han visto completamente resquebrajadas y que desde 2008 ya no existen en la práctica, como lo son las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela cortadas en aquel entonces por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías. Es así pues que esta constante retórica de enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos diplomáticamente hace que, aunque Nicolás Maduro quiera tenderle la mano a Donald Trump y Donald Trump asegure que no va a hablar con Nicolás Maduro hasta que se restablezca la democracia, de alguna manera esta retórica discursiva es una especie de juego de promesas falsas, de promesas ilusorias que generan simplemente expectativas propagandísticas. Y al generar expectativas propagandísticas pueden de alguna manera motivar cualquier movimiento político, pueden incluso generar un efecto político que altere la confianza de los inversores internacionales, de los mercados de deuda, los mercados internacionales, esto repercutiendo tanto en Estados Unidos como en Venezuela, pero más aún a Venezuela, y haciendo que haya, por supuesto, una postura internacional que tenga y dé mucho de qué hablar, incluso en la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas a celebrarse en septiembre en Nueva York. Así se encuentra este enfrentamiento diplomático y unas simples palabras, pero con mucho significado y un contenido altamente polémico y sumamente propagandístico, pueden alterar la geopolítica y la diplomacia en América, partiendo de lo que supone el punto de estabilidad geopolítica, como lo es Venezuela por su posición geográfica, por su significado político, diplomático, económico y comercial en una región donde en otrora era de los pesos pesados junto a Brasil y Argentina, y hoy por hoy supone el país con el mayor riesgo de inestabilidad y consecuencias migratorias, comerciales, diplomáticas y políticas para el resto de la región, por lo menos para Sudamérica, según lo afirman analistas políticos y Michael Shifter, presidente del Centro de Análisis Diálogo Interamericano.